La competitividad de la que hablamos hoy aquí en esta Sala de la Corona no depende solo de las empresas, también de las instituciones. Una colaboración mutua que se va a sellar dentro de unos minutos con ese acuerdo al que hacían referencia. Pero antes escuchamos a la consejera doña Marta Gastón, consejera de Economía, Planificación y Empleo. Presidente del Gobierno de Aragón, presidente de las Cortes, delegada del Gobierno, alcalde de Zaragoza, consejeros, presidente del Consejo Empresarial de Aragón y COE Aragón, querida Pilar, galardonada en esta nueva edición de la Cumbre Empresarial, presidente de Ibercaja, consejero delegado, resto de autoridades, empresarios y empresarias, amigos y amigas, muy buenas tardes. Como se ha dicho por quienes me han antecedido, esta es la cuarta Cumbre Empresarial que se celebra entre el Consejo Empresarial aragonés, perteneciente a COE Aragón, y el Gobierno de Aragón, participando con la colaboración de Ibercaja. Son ya 4 cumbres empresariales y particularmente para mí es un placer, y así se lo he podido decir unos minutos antes de comenzar la misma, el poder felicitar públicamente a Pilar de Yarza como primera galardonada en 4 ediciones de esta cumbre como empresaria de Aragón. Felicidades por este merecido galardón. 4 cumbres y, como decía Ricardo Mur, presidente de COE Aragón, un nuevo acuerdo entre dos partes, un nuevo acuerdo entre Gobierno de Aragón y el Consejo Empresarial de COE, que procederemos a continuación a rubricar y que, ante todo, pone de manifiesto algo relevante, a la vez que intangible, una voluntad, un compromiso por ambas partes, no solamente de asumir cuanto contiene el redactado, cuanto contiene el propio texto que firmamos, sino que además deja entrever que ambas partes seguimos creyendo en que la mejor receta, la mejor fórmula para compartir el recorrido hacia un objetivo común, y es tener el mejor Aragón de los posibles, sigue siendo el trabajo conjunto, la colaboración. El Gobierno de Aragón somos un Gobierno con una enorme convicción, no digo ninguna novedad, en el diálogo social, en el trabajo con los agentes sociales, tanto organizaciones empresariales como también sindicales, y, en definitiva, somos un Gobierno con una enorme convicción del trabajo a través del diálogo per se, con todos los actores institucionales, sociales y económicos. Somos un Gobierno que defiende y además apuesta por la colaboración público-privada como una alineación estratégica que impulse nuestro desarrollo socioeconómico. Y somos un Gobierno al que le motivan de por sí los desafíos y los nuevos retos, siempre por un Aragón mejor. Y, en definitiva, estas 3 cualidades, estos 3 elementos son los que entrañan el acuerdo que vamos a rubricar Consejo Empresarial Aragonés y el Gobierno de Aragón. Una finalidad: el fomento de la competitividad de Aragón. 4 puntos básicos en este acuerdo, a los cuales ha hecho referencia el presidente de COE Aragón, Ricardo Mur, en su intervención. Trataré de resumir brevemente también por parte del Gobierno de Aragón en qué consiste el texto. Una reivindicación conjunta. No conocemos mejor receta que un trabajo llevado a cabo conjuntamente para la mejora de nuestras infraestructuras. Esto de por sí no deja de manifiesto, sino que, teniendo infraestructuras a cierto nivel, debemos tener cierta autoestima bajo la realidad, el prisma de la realidad, queremos mejorarlas en materia de infraestructuras energéticas, digitales, ferroviarias, carreteras, y teniendo en cuenta que la travesía central del Pirineo es algo que el Gobierno de Aragón nunca ha abandonado, nunca. Otra cosa es que las prioridades ferroviarias y de diseños y trazados ferroviarios sean las más realistas. Se apoya cuanto venga mejor para Aragón, pero al menos en la parte que al Gobierno de Aragón corresponde, esa defensa continua no quita el hecho de que no seamos generadores de falsas expectativas, puesto que no es el Gobierno de Aragón quien en todo caso frena estos anhelos, sino que son las instituciones europeas. Debemos tenerlo presente. Reivindicaremos conjuntamente este conjunto
conjunto de ventajas competitivas que, cómo no, deben ser mejoradas. Vamos a firmar un texto en el cual también compartimos una reivindicación conjunta, no debiera ser de otra manera, por la lucha contra la despoblación en nuestro territorio. Y no conocemos mejor fórmula que ofreciendo calidad en los servicios que ya existen en nuestra comunidad a lo largo y ancho de nuestro territorio, pero que no solamente deben ser mantenidos, sino que al mismo tiempo deben ser incrementados. Como muy bien Ricardo Mura ha enlazado, esto viene directamente asociado a una mejora de la financiación autonómica. Una financiación autonómica que, por las características y la heterogeneidad en nuestro territorio, la dispersión poblacional, además de la despoblación, hace que resulte necesario que conjuntamente defendamos que esa financiación tenga en cuenta los costes reales del servicio prestado. Y, en último lugar, una armonización progresiva con cuanto tiene que ver con la fiscalidad en el entorno del país. Y tengamos en cuenta que en el entorno del país esa armonización en materia de presión fiscal no nos deja mal a los aragoneses. Seguiremos reivindicando una mejora en la competitividad, seguiremos poniendo de manifiesto las ventajas competitivas que Aragón tiene, porque si la finalidad es el fomento de la competitividad territorial en Aragón, de nuestro desarrollo socioeconómico, debemos tener en cuenta, amigas y amigos, que la competitividad, en tanto en cuanto que territorial, lo que hace es marcar y resaltar el atractivo de un territorio, el atractivo de nuestra comunidad. Determina el valor que como territorio tenemos y, además, logra representar, además de crear nuestras propias ventajas regionales comparativamente hablando. Es un trabajo que en el Gobierno de Aragón llevamos de forma continua. Es la única fórmula para presentar nuestros credenciales y hacer que promotores e inversores crean en nosotros. Hablar de la competitividad territorial en nuestra tierra, en Aragón, supone hacerlo de esas ventajas competitivas que en muchas ocasiones, no por desconocidas, sino porque damos por hecho que existen en el conjunto de los territorios de nuestro país, no recordamos el valor que tienen. Se han nombrado unas cuantas, entre ellas estabilidad política, ubicación geográfica, ventajas energéticas, ventajas logísticas, las propias ventajas que tenemos de nuestro talento y capital humano aragonés, las ventajas que arroja la experiencia y el nutrido y diverso tejido empresarial con el que contamos en Aragón, o algo tan relevante y que comparativamente supone una gran ventaja como es la paz social. Con estos credenciales, amigos y amigas, creedme que el Gobierno de Aragón lleva a cabo su tarea de cara a que inversores acaben confiando en nuestro territorio, que unido a un Gobierno de Aragón dinámico, al cual le gustan los desafíos y los retos, tiene que seguir trabajando de la mano de los empresarios y empresarias para trabajar en ese recorrido, en esa mejora continua por un impulso al desarrollo y un impulso continuo a esa mejora también de la competitividad territorial. Por tanto, de entrada, no es en absoluto mala la competitividad en nuestro territorio. El que no sea mala lo demuestran, y también se ha citado, el que, como se ha visto patente en algún reciente anuncio por parte de importantes inversores, se elija Aragón. Y es más, se acabe eligiendo Aragón entre varios territorios de elevado nivel. Eso es así, no hace sino poner en valor nuestra competitividad y debiera también poner en valor nuestra autoestima. Sin embargo, no todo debe ser complacencia y en materia de mejora continua de cara a la competitividad territorial debemos tener muy claro que, como no, debilidades tenemos. Unas pueden ser estructurales, pero otras pueden ser rápidamente corregidas. Por eso nos resulta muy importante un estudio como el análisis de competitividad que año tras año se nos ofrece, para de este modo poder identificar y analizar cuáles son esas debilidades, cuáles son esos puntos de mejora que debemos abordar conjuntamente para ganar territorialmente. Cuando hablamos de las elecciones por parte de promotores y de inversores en Aragón, al final estamos hablando de que estas decisiones redundan en nuestra competitividad, porque sin duda alguna mejoran nuestra imagen
como comunidad autónoma, como territorio de oportunidades, como una ubicación donde no solamente se puede creer y confiar a través de su estabilidad, de su tejido empresarial, de sus agentes sociales, sino también se puede apostar por el crecimiento. Y, desde luego, lo que hace es reforzar esa imagen de Aragón, esa marca de Aragón, dando una visión de un Aragón como el que es. Un Aragón dinámico, moderno, inconformista, inquieto y con ganas de mejorar continuamente. Por eso, el acuerdo que vamos a continuación a rubricar refleja esa aspiración de mejora continua que compartimos. Compartimos esa mejora por nuestro territorio y, para ello, aparte de esa identificación, análisis de nuestras debilidades, sean puntuales, coyunturales o estructurales, lo que requiere sobre todo es la segunda parte, el ponernos en marcha, manos a la obra, conjuntamente para llevar a cabo tanto políticas como acciones conjuntas que, a través de este tipo de alianzas estratégicas, como se citaba, promuevan la innovación, promuevan el crecimiento, promuevan el empleo y promuevan el bienestar. No solamente hablar de competitividad territorial es hablar directamente de economía y empresa. Hablar de competitividad territorial es hablar sobre todo de bienestar social, de calidad de vida y de reducción de brechas. Eso es relevante y también en ese campo debemos trabajar juntos. Finalizo recalcando que, con una seña de identidad tan aragonesa, tan nuestra, como es el acuerdo y el valor del acuerdo, cuanto vamos a repetir en esta cuarta cumbre empresarial por la competitividad aragonesa es una suma de esfuerzos, no solamente de voluntades, sino de esfuerzos tangibles y materializados para que juntos consigamos los mayores aciertos en ese sentido. Sirva, amigas y amigos, esta firma, sirva este acuerdo para dejar patente no solamente que la competitividad territorial debe ser tarea de muchos, sino que lo mejor es que reconociéramos y nos pusiéramos manos a la obra porque el aumento y la mejora de la competitividad territorial debiera ser tarea de todos. Muchísimas gracias.